A continuación damos paso a nuestro tercer ponente, don Fernando Polo, que es socio responsable de visión y coordinador global de la entidad Good Rebels, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, máster por la Escuela de Ingenieros EPF. También es profesor asociado del IE Business School y conferenciante internacional en seminarios y debates sobre impacto de transformación digital en las empresas, cultura y liderazgo. Cuando quieras, Fernando. Gracias. Gracias, tocayo. Yo soy de los que vienen con su propio ordenador, da la lata, lo complica todo, porque dice que es que las traspas se ven más bonitas cuando las proyectas desde tu sitio, ¿no? Gracias. Entonces, la verdad es que mi visión se complementa con la de Isabel, primero porque nos conocemos, nos hemos escuchado posiblemente los unos a los otros, ella ya entiende un poco por dónde iba a ir yo sabía por dónde iba a venir ella, y de alguna forma nos sirve. ¿Está funcionando bien? Perdona. Solamente para asegurarme. Lo hemos probado, lo típico de... Sí, ahí vamos. Vale. Para que os hagáis, no os importa si yo me adelanto aquí un poco, que me complica lo del atril, no estoy acostumbrado. Para que nos pongamos un poco en mi contexto, para daros un poco de contexto de cómo yo llegué a la inteligencia artificial. Trabajaba en consultoría, me fui a montar una startup con unos socios fundadores, con unos amigos, en cierto sentido, y creamos una especie de software en el año 2001 en Madrid, no en Silicon Valley, en Madrid, ahí en Chamberí. Creamos un software para escuchar lo que la gente decía en Internet. Era el año 2001, ya había foros online, ya había gente expresando sus opiniones, nosotros rastreábamos el contenido, lo almacenábamos en nuestras bases de datos, hacíamos una cosa que se llamaba en su momento text mining y luego lo visualizábamos con unos gráficos muy bonitos como esos que veis ahí, que son originales de su día, ¿vale? Donde, por ejemplo, representábamos el panorama, el Parlamento español en función de la cantidad de veces que se hablaba de un partido político, se hablaba de otro, ¿no? Entonces, en el año 2002, cuando estábamos desarrollando nuestros algoritmos para entender lo que la gente decía, fuimos a visitar a un profesor, un catedrático de la Carlos III, para aprender un poco más cuál era el estado de la inteligencia artificial en comprensión de lectura de texto. Y recuerdo mucho que estando en los diferentes modelos, con reconocimientos vectoriales, con patrones, había varias metodologías ya, recuerdo que el profesor nos dijo, yo le pregunté, pero un día el software ¿podrá leer como una persona humana? Y él me dijo, Fernando, si un día el software pudiera leer como una persona humana, también podría escribir como una persona humana. Y eso no va a pasar nunca. 2003. Año 2003. Uno de los científicos computacionales españoles más reconocidos a nivel mundial me dijo, los softwares no van a leer como personas humanas, los softwares no van a escribir como personas humanas. ¿Vale? ¿Cómo es posible que en 2003 un reconocido científico predijera que eso no iba a pasar? En el año 2007, el Washington Post ya presumía que se habían escrito 800 artículos por una máquina. Hoy Bloomberg, la agencia de noticias económica, reconoce que una tercera parte del texto que se escribe ha tenido algún tipo de procesado por inteligencia artificial de una forma u otra. Muchas de las crónicas de partidos de fútbol que estamos leyendo la ha escrito un robot. No, la ha escrito un robot, quiere decir que el robot coge los datos, porque todos esos datos están almacenados de todos los movimientos que ha habido de la pelota durante todo el partido, lo coge un robot y lo divertido es que como el robot no se cansa y trabaja incansablemente por las noches, además, si sabe que eres del Barça, y lo sabe porque si pinchas más en el Barça o si pinchas más en el Atleti, ¿no? Te hará una crónica para el culé o te hará una crónica para el del Atleti. Y eso hace que cuando votamos las crónicas, se ha hecho este experimento, cuando votamos las crónicas entre lo que ha escrito un robot y lo que ha escrito un periodista, para desgracia del periodista deportivo, preferimos la crónica del robot. Evidentemente, las 7 son lo bueno que tengo es que yo no quería venir a profundizar en esas 7 principios de conducta que vamos a estar trabajando sobre la
los principios de ética de inteligencia artificial, porque ya se han explicado aquí y los hablaremos más. Pero, por ejemplo, uno de los principios de ética sería: ¿vamos a usar la inteligencia artificial para reemplazar los trabajos repetitivos que no queremos hacer? Yo he escuchado a tantas personas en el ámbito empresarial: eso ya pasó en la revolución industrial y fíjate que bien estamos ahora. No banalicemos sobre esto. Lo más crítico siempre, no estamos en la época de la revolución industrial. La revolución industrial la gente trabajaba 15 horas, no había seguridad social, te morías si tenías un catarro. Hoy la humanidad que hemos creado es mucho más avanzada en todos los aspectos y creo que tenemos derecho a exigirnos, ¿no?, y a plantearnos cómo vamos a usar la inteligencia artificial, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Y voy a poner un caso de... fijaos que hay una entidad, una de las recomendaciones que ha habido es que el software de inteligencia artificial sea open source, sea de código abierto, para que ninguna potencia maligna o ningún enemigo, señor no, de 007, pueda hacerse con la inteligencia artificial que dominará el mundo, ¿no? Entonces, los mismos ingenieros que están trabajando en esto, hace unos meses dijeron que no se atrevían a sacar su algoritmo porque daba miedo lo bien que empezaba a escribir ya el texto, ¿no? Y al final lo que nos pasa a todos, como lo que le pasó a este científico y lo que nos pasa a nosotros en general, es que el cerebro humano no está acostumbrado a entender el crecimiento exponencial. Entonces, durante muchas décadas, la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de texto no había avanzado. Pero lo que no sabía este catedrático es que 3 años después se iban a producir cosas como la proliferación de teléfonos móviles con cámara, que al mismo tiempo tienen capacidad computacional cada vez mayor, que al mismo tiempo la capacidad computacional de los ordenadores crece exponencialmente, que al mismo tiempo tenemos redes sociales, de forma que empezamos a compartir las fotos que hemos hecho con la cámara del teléfono y de pronto Google es capaz de tener a científicos cogiendo todos esos datos y entonces las redes neuronales profundas, que es uno de los algoritmos de inteligencia artificial, que ya existían en el mercado, o ya existían, perdón, en la academia, empiezan a tener sentido porque tienen los datos suficientes y la capacidad computacional para aprender. Y entonces, nadie creía que un coche... Yo hice la pregunta en el 2010, ¿creéis que en esta audiencia, creéis que un coche un día será conducido por un robot? Y nadie habría levantado la mano. 2010, no habríais levantado la mano, porque no nos lo creíamos, pero va a pasar, ¿vale? Entonces, yo he ido un paso por delante, no sé, quería testear cuánto de digital es esta audiencia, y he dicho, si hacéis una foto a ese código QR, tenéis en el móvil en el acto la presentación. Porque la presentación, como el resto de mis compañeros, tiene los links a algunos de los artículos y algunas de los informes o del research que estoy enseñando, ¿no? Luego os lo vuelvo a poner, ¿vale? Luego os vuelvo a poner al final. En general es que la inteligencia, esto es la precisión con que la inteligencia artificial reconoce las imágenes. ¿Sabéis lo que son los captchas? Eso que en Internet verifica que no eres un robot. Bueno, pues los robots son mejores que nosotros verificando las imágenes. De forma que a día de hoy por eso se hace cada vez más difícil, porque además a esos robots les hemos enseñado nosotros. La inteligencia artificial aprende y lo que decía era, yo te pongo datos, yo te pongo imágenes y una persona humana está diciendo, sí que hay un semáforo, no hay un semáforo, sí que hay un semáforo, no hay un semáforo. Y la inteligencia artificial está aprendiendo. Y ahora resulta que ellos ya son mejores que nosotros reconociendo imágenes, ¿no? Lo cual, por supuesto, da vértigo. Y por supuesto hace que Microsoft hace un año le pidiera al gobierno estadounidense que generase regulación para regular el uso del software que ellos habían creado de reconocimiento facial. Porque si no, ellos no sabían cómo actuar, sus empleados les estaban diciendo, como le están diciendo a Google, como le están diciendo a Amazon, les estaban diciendo, no pongáis el software de reconocimiento facial que he programado yo al servicio del gobierno chino, o el gobierno chino ya lo está haciendo por su cuenta, de un proveedor de armas, ¿vale? Porque si yo soy empleado de esa empresa, no quiero que mi empresa haga cosas que me comprometen a mí, porque soy yo el que he hecho avanzar a esos robots, ¿no? Fijaos si el volumen no hace falta, da igual. ¿Habéis visto este vídeo? Hace unos par de meses. No, posiblemente no sabéis quién es, si no lo habéis visto no sabéis quién es del todo. ¿Vale? Es Jennifer Lawrence con la cara de Steve Buscemi. ¿Vale? Es lo que se llama un deepfake y es el uso de inteligencia artificial para replicar la expresión facial en otra cara. De forma que, si vemos el vídeo en paralelo,
estamos viendo que da grima, porque todavía ves algo raro, pero si esto ya ha pasado hace meses, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? ¿No? Evidentemente, el reto para la sociedad en general, las fake news, para los gobiernos, para los políticos, para las empresas, para las instituciones, es brutal, porque yo puedo hacer y usar estas herramientas o al límite de lo ético o al límite de la ley, y puedo hacer, evidentemente, cosas. Esto se hace para demostrar y para justamente levantar conciencia de que tenemos que actuar, ¿no? Y de que necesitamos que el Parlamento Europeo, por cierto, gracias, no iba a decir la broma, yo vivo en Inglaterra, lo estoy sufriendo, o sea, gracias por ir por delante, gracias por liderar. Si al menos lo lideramos en el desarrollo privado de la inteligencia artificial, al menos lideremos, porque somos mucho mejores que otras sociedades en el mundo, lideremos la regulación y la privacidad de datos, pero sobre todo la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Fijaos que hemos hablado de muchas de estas cosas, no voy a repetirlo, las vías, o sea, los sesgos, perdón, tanto el uso de datos como la programación del algoritmo, y no sé si ha quedado claro, por ejemplo, incluso del uso de las aplicaciones. El otro día decíamos, ¿qué pasa si una aplicación como Waze, hemos dicho que ahora Uber le da datos al Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? ¿Qué pasa si una aplicación como Waze le empieza a dar datos al Ayuntamiento diciéndole, mira, yo por un movimiento brusco del coche detecto que hay un agujero en el pavimento? Entonces tú tienes la mejor herramienta que pueda haber para ir a reponer el agujero del pavimento. ¿Qué pasa si resulta que Waze lo usan personas de una cierta capa social? Que a lo mejor reparamos más los agujeros en las calles que menos necesitan reparar agujeros. Con lo cual, todo eso efectivamente es un lío y tenemos que poner regulaciones. Pero yo, sobre todo, os quiero venir un poco a bajar, porque al final es nuestro día a día, lo que hacemos en nuestra compañía, bajar los pies a la tierra y decir, vale, hay cosas que parecen ciencia ficción, pero hay cosas que tienen que ver con la ética en el entorno empresarial, que es el ámbito que conozco y que es el ámbito en el que me desenvuelvo, no desde una perspectiva legal, sino desde la perspectiva pura de responsabilidad social corporativa. Hay decisiones muy pequeñitas. Nosotros empezamos que ya apuntan maneras de las empresas y de lo que quieren hacer y de cuánto están dispuestos a pagar y a quitar del profit que le dan a sus accionistas. Por cierto, no me voy a meter en un terreno pero accionistas somos todos, ¿no? E invertimos nuestro dinero en empresas que queremos que nos den retornos. Con lo cual nosotros también somos accionistas y podemos ser activistas, pidiéndole y exigiéndole a las organizaciones que sean éticas a una costa de que el retorno de nuestro dinero sea un poco menor, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace. Nosotros nos dedicamos hace 10 años principalmente solo a las redes sociales. Era un boom, veíamos las oportunidades, las plataformas crecían, los datos se multiplicaban exponencialmente, como decía Isabel, cada año casi tenías el 90% de los datos del año anterior. Entonces empezamos a hacer trabajos como este con las empresas. Les decíamos, mira, tú tienes ahora mismo un montón de canales donde hay un montón de datos que los clientes te están dejando tanto de forma voluntaria como involuntaria. Hago esto, pongo este clic, digo estas cosas, y nosotros empezamos a trabajar con ellos para almacenar todos esos datos en grandes bases de datos para luego, como dice Isabel, ¿para qué? Vale, en nuestro caso, por ejemplo, lo aplicábamos a sistemas de fidelidad. No es lo mismo que yo trabajo con Cepsa, soy cliente de Cepsa, y cuando llego a la gasolinera, por usar la tarjeta de puntos de Cepsa, me dan puntos. Pero Cepsa podría decidir darle más puntos o menos puntos a un cliente en función de su comportamiento, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho con muchos de nuestros clientes, pero permanentemente, la línea con la que estábamos jugando, nosotros que éramos los defensores del uso de las redes sociales como una forma para darle poder al individuo, nosotros estábamos metiéndonos en un propio lío que era ¿qué va a hacer la empresa con esta arquitectura de datos, con esta infraestructura? ¿Cómo va a usarla? ¿Con qué fines, ¿no? Lo mismo que hemos dicho con los empleados de Amazon, ¿no? Al final, nosotros somos optimistas tecnológicos. Creemos que la tecnología va a mejorar el mundo
y trabajamos para convencer a las organizaciones de que sean mejores organizaciones, ¿no? Y creemos que a partir de ahora estamos entrando, si ha habido una edad de la producción que luego se ha convertido en la edad del consumidor porque tenía más poder adquisitivo y luego se ha convertido en la edad del consumidor informado con Internet, hoy estamos en la edad de un consumidor que va a estar armado con herramientas de inteligencia artificial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ahora os explico un ejemplo muy concreto en el que uso a mi hija como proyección de ese ciudadano empoderado con la inteligencia artificial. Pero fijaos que si nos creemos esto, si creemos que, porque tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, puedes decir, el ciudadano de a pie tiene más poder para enfrentarse a los grandes entornos de poder o a las grandes corporaciones o a las empresas, o puedes decir, no, los estados tienen más poder para vigilar al ciudadano de a pie y tenernos controlados, ¿vale? Al final es un vaso medio lleno o medio vacío, es una herramienta. Nosotros creemos que si realmente las empresas, y realmente lo creen que el ciudadano tiene más poder, lo que al fin y al cabo de una forma u otra, para simplificar, enarbolamos en nuestros principios de operaciones, queremos trabajar con nuestros clientes para que sean empresas más centradas. Me vais a disculpar el inglés en las transparencias, es que poco centrado en el usuario es esto, pero me era más fácil, ¿vale? Queremos convencer a los clientes con los que trabajamos de que sean empresas más centradas en las personas humanas. Y lo reflejamos como en tres. Está muy de moda el Customer Journey. Los que manejáis un poco el inglés, os sonará el viaje del consumidor y mejorar la experiencia del consumidor y eliminar los momentos de dolor y mejorar los momentos en los que emocionamos a nuestros consumidores. Bueno, pues eso mismo aplicarlo con los empleados también, que son un stakeholder principal en una empresa. Pero también llamamos y decimos, también hay un viaje del ciudadano, que es cómo mis acciones afectan a la sociedad en general. Cómo me relaciono con las universidades, con los ciudadanos de a pie, con los emprendedores, con las instituciones, ¿no? De alguna forma, esta visión, que es una visión bonita de enfoque positivo sobre cómo las empresas pueden ser una fuerza de cambio social positivo, lo que nos lleva un poco, no voy a entrar en eso, lo que nos lleva es un poco a una reflexión de esto no es nuevo, ¿vale? La digitalización, hay tendencias convergentes en esto. La digitalización nos da poder. Si una empresa pone publicidad muy intrusiva en mi móvil, yo tengo una herramienta hoy que dice bloquea la publicidad. El individuo, el consumidor, tiene más poder. Si las empresas que saben que el individuo tiene más poder están aplicando técnicas habéis oído diseño centrado en usuario, design thinking, human-centered design, tiene que ver con técnicas para diseñar servicios, productos y experiencias asociadas donde estás absolutamente volcada. Es un campo que viene de la ergonomía y del diseño industrial del siglo pasado, ¿vale? Es como nosotros usamos, ¿por qué esto hace así para que sea más fácil agarrar, ¿no? Pues esto es parecido, aplicar esos principios absolutamente obsesionados por cómo lo va a usar las personas, ¿no? Y de alguna forma, también hoy, si estáis un poco pendientes de la actualidad empresarial, hace 3 semanas en el Business Roundtable, que es una asociación de CEOs de las mayores corporaciones americanas, hace 3 semanas han reformulado el propósito de las empresas, ¿vale? Que no solamente es maximizar el valor del accionista, sino tener en cuenta los otros stakeholders que nosotros estamos poniendo aquí, ¿vale? Y ahora os voy a contar mi caso para cerrar, mi caso entretenido, que puede un poco darnos idea de por dónde van los tiros. Yo creo que ha anticipado Isabel, ¿no? Yo soy un fan, yo escucho mucha música, uso mucho Spotify. Algunos de vosotros a lo mejor no lo usaréis porque os puede haber pillado en el móvil que ya usáis la música de otra forma, pero yo uso mucho Spotify. Cuando entró hace 10 años empecé a pagarlo y lo llevo pagando 10 años, religiosamente. Ahora lo pago para la familia, etcétera, etcétera. Y gasto mucho tiempo, como antes gastaba haciendo cassettes y grabando desde vinilos para mis amigos, gasto mucho tiempo elaborando las listas de música que a mí me gustan y compartiéndolas. Esa lista se llama Smooth Breakfast, os la pongo aquí para que se la queréis descargar porque me gusta que haya seguidores de mis listas. Me gusta que las listas, pues yo regalaba cintas para que la gente, ¿no? Me gustaba ese concepto. Bueno, pues la hice por mi mujer principalmente, porque a mi mujer no le gusta tanto la música y sobre todo en el desayuno. A mí me gustaba poner música, pero ella, cuando se recién levantada, no tiene la cabeza para escuchar música. Entonces hice una lista con 600 canciones de música suave de por la mañana. Resulta que el otro día me entero que Apple tiene una oferta en su sistema de música y digo, fantástico. Voy a migrar de Spotify, he sido un cliente fiel de Spotify, pero oye, 10 años, joder, no te puedes quejar, me voy un poco a Apple a ver qué me ofrece y decido llevarme mis listas. Y de pronto digo, ¿no?
que las listas que yo he hecho, a las que le he dedicado horas, cariño y amor, no son mías. La canción, por supuesto, no es mía, la alquilo. Pero la lista, el orden en el que yo pongo esas canciones, es un dato que me pertenece. Es un dato que me pertenece como os pertenece cuando compráis en Amazon, porque en una transacción comercial, yo no sé de leyes, en una transacción comercial, las dos partes de la transacción son dueñas del dato, ¿vale? Entonces, Amazon debería ceder mis datos de compra a Alibaba, porque yo puedo decirle a Amazon, oye Amazon, me has manipulado hasta aquí, muy bien, todo fantástico, estoy encantado con que me hayas manipulado, pero ahora quiero que me manipulen los chinos, quiero que me manipule Alibaba. No me dejan llevarme mis datos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa es la evolución en bolsa, en capitalización bursátil, de las 5 mayores empresas de capitalización bursátil en el mundo. El verde es el 2016, son las 5 empresas, son empresas tecnológicas. La portada del Economist de hace unas semanas era: los nuevos titanes se están haciendo así de grandes con el uso de los datos, ¿vale? Este señor ha estado en el Congreso explicando el escándalo de Cambridge Analytica. Y este señor, ¿sabéis quién es este señor? Este sí, ¿no? Sí. Y este no. Es una pena. Este señor es el padre de Internet. El padre de Internet. Este señor es a quien se le llama el padre de la World Wide Web, ¿no? Tim Berners-Lee es un científico que desarrolló los protocolos para que nosotros hoy naveguemos en Internet. Desde hace 3 años ha dicho: el Internet que yo envisioné, que yo preví, no es el Internet que conozco hoy. El Internet que yo envisioné era un entorno abierto en el que todo el mundo podía acceder, podía navegar, y a día de hoy se lo están quedando estos señores, ¿vale? Y yo creo en un Internet diferente. Y está creando una plataforma que se llama Solid, que es para que separemos los datos de las aplicaciones. Para los que sois menos técnicos, es como si dijéramos: yo el dato lo almaceno en una USB aquí dentro, es mío, ¿vale? Esto es un USB, es mío, este dato es mío, mi edad es mía, mi playlist es mía. Y si yo trabajo con Apple desde su aplicación de música, o yo trabajo con Spotify, ellos tienen que ir aquí, leer, porque yo les doy acceso, y usar los datos sin tenerlos, sin poseerlos. Ese control del dato, esto es una utopía en la que queremos creer unos pocos, y bueno, muchos deberíamos querer creer, ¿no? Es muy complicado, tecnológicamente es muy sofisticado de hacer, muy complicado, porque hay principios económicos que van en contra de eso, etcétera, ¿no? Pero si nos creemos que los viajes de los que hemos hablado están relacionados, que yo soy hoy padre, soy educador, soy empleado, soy consumidor, soy ciudadano a pie, vamos a ir en una dirección donde ellos van a tener que ceder esa propiedad de los datos, o les van a obligar los reguladores, que por cierto, una o la otra, por favor, ellos también están trabajando en consorcios para empezar a anticiparse. Son listos, son muy listos, y prefieren intentar ir un poco por delante, pero si no, les forzamos. Mi hija Elsa, termino con esto, mi hija Elsa es una activista, ya lo era cuando nos fuimos a Inglaterra, pero ahora nos hemos ido a Inglaterra y se ha vuelto loca, ¿no? Greta Thunberg es su ídolo, y no le hables de, no sé, de beber desde una botella de plástico. O sea, no quiero que me vean una foto en la que yo use algo que no sea un vaso de cristal que se puede lavar. Bueno, pues se cortó el pelo hace unos meses para donarlo a una charity. Yo me imagino que esta persona, Elsa, 19 años hoy, cuando llegue al mercado laboral y tenga un sueldo decente, eso espero, es mi hija, espero que gane algo de dinero, en 5 años va a decir: va a usar un agente de inteligencia artificial. Este es el ciudadano empoderado por la inteligencia artificial. De hecho, seguramente ella vaya a usar un agente open source, de código abierto. No Siri, porque Siri está sesgado por una corporación que lo controla. O no Amazon, porque Amazon es juez y parte. Ella va a usar un agente de inteligencia artificial para que se hable con otro agente de inteligencia artificial, ¿no? Y va a lanzar una orden de compra. Va a decir: quiero que me compres unos zapatos azules, ya sabes cómo me gustan, pero esta vez subimos el listón, 4,7 en la escala de sostenibilidad no sé cuántos.
Y eso que a día de hoy nos gustaría poder hacer, pero que es muy difícil, porque yo puedo dejar de comprar en un retailer que trata mal a sus empleados, pero no sé quién trata bien a sus empleados y quién no. Esto ya es posible tecnológicamente y lo va a ser cada vez más desde una perspectiva de despliegue de datos. Porque esa orden de la inteligencia artificial va a ir a un marketplace donde a través de tecnologías como blockchain, que es la tecnología indestructible que está detrás de las monedas virtuales como Bitcoin, va a ser capaz de trazar todas las transacciones que una empresa ha tenido, toda la supply chain, toda la cadena de suministro, y saber si esa empresa es o no es éticamente acorde a un 4,7 en la escala de no sé cuántos. Y esto se va a producir. Y las empresas que no lo hagan, mi hija, en el teléfono, igual que ya hoy puede decir, a esta aplicación no le dejo acceder en tiempo real a mi ubicación, le va a decir, a esta marca le dejo acceder a mis datos y a esta marca no le dejo acceder a mis datos. Que es un nivel por encima del que presentaba Isabel, que es que a esta marca no le dejo acceder a mis datos. Y esa marca que no accede a sus datos, a ninguno, lo va a tener más difícil para competir. ¿Vale? He terminado con eso. Tenéis un link para descargar la reflexión filosófica sobre el concepto de organizaciones centradas en el ser humano. Creo que es una idea por la que merece la pena luchar, creo que es una idea que merece la pena propagar y creo que sobre todo tenemos que centrarnos en convencer a las personas que tienen la propiedad de las empresas con las que trabajamos o en las que trabajamos. Muchas gracias. Ese es el código QR para descargar.